Tomen asiento, por favor. Sí, está emocionado con el primer día, ¿no? Sí. Hola, ¿cómo les va? ¿Tú de dónde vienes? Ah, qué gusto. Sí, claro. Sí. ¿Cómo se ¿Quieres siente? estar aquí? Qué bien. ¿Por qué vino Jesús al mundo? Hola, Hola. soy su guía turístico. Y ustedes están por realizar el que podría ser el más importante viaje de su vida. Será un recorrido sobre cosmovisión y va a ser ambas cosas, amplio y sistemático. ¿Qué significa para mí amplio? Quiere decir que vamos a ver todos los puntos cardinales y examinar todas las áreas que componen una perspectiva de mundo y de vida. Hoy iremos hacia el norte. Eventualmente pasaremos por todos los puntos de la brújula. No exhaustivamente. Pero haremos lo mejor que se pueda para ayudarles a empezar a entender que no hay dirección a la que se dirijan, ni ruta en la que viajen, naveguen, escalen o anden, en la que Dios no haya hablado. De hecho, mi meta es ayudarles a empezar a entender que no hay una área en la vida en la que Dios no nos haya dado las respuestas fundamentales a las interrogantes de la vida. Cuando dije sistemático, estamos hablando de edificar una estructura sistemática en la cual podrán poner todos esos alegatos de verdad que vienen de todos los puntos cardinales dentro de cierta estructura sistemática, lógica que tenga sentido. Será como poner los ganchos y los estantes en su armario. Lo que algunos probablemente necesitan. ¿Por qué? Porque el mundo nos bombardea con todo tipo de cosas. Y si no somos sensibles y discernimos qué es lo que nos está llegando, no sabremos dónde colocarlo o si es cierto o falso. Y así podrás saber en dónde ubicarlo. Así que ahora vamos a edificar este fundamento. Hoy le daremos una ojeada a uno de estos y continuaremos con la construcción de las columnas. Y al final colocaremos el techo, hablaremos del diseño social de Dios. Y a considerar cada una de las esferas que Dios nos ha dado. Cada una de ellas será una imagen del orden social que Dios ha prescrito para el hombre y le daremos una ojeada a las patologías asociadas con ellas y de lo que pasa cuando el hombre se aleja del designio de Dios. Espero que lleguen a considerar este como un recorrido extraordinario que valdrá la pena y que va a transformar profundamente su vida. Vamos a contemplar bellezas tan indescriptibles que están más allá de la comprensión. Y tanto como Él lo permita, voltearemos para ver con atención el rostro de Dios. Y cuando lo hagamos, no seremos los mismos otra vez. Porque no se puede contemplar el rostro de Dios sin que te afecte profundamente. Este es con exactitud el punto fundamental de este recorrido. Contemplar el rostro de Dios. Así que empecemos. Ahora, voy a hacerles muchas preguntas porque no estoy interesado en provocar solamente una confusión. Pasar por todas las cuevas solo para poder decir al final que hicimos 12 recorridos. No estoy interesado en completarlos. Estoy interesado en la transformación. Y comenzaré haciéndoles unas
preguntas. Algunas parecerán muy simples. Y espero que al final vean que son en realidad profundas, de acuerdo a sus respuestas. Algunas pueden ser confusas, pero todas se diseñaron para que pensaran, para que sopesaran. Y eso es lo que quiero que hagan. ¿Ya están listos? Sí, estamos listos. ¿Cuál es la respuesta a la primera pregunta? ¿Aquella? Sí, aquella. Ah, ¿Qué piensan? ¿Por qué vino Jesús a este mundo? Ya saben quién es Jesús, ¿no es cierto? Willy, ¿has oído antes el nombre de Jesús? Sí. Correcto. ¿Dirías que esa es una pregunta importante Sí. para nosotros como cristianos contestarla? ¿Para qué vino al mundo? ¿Para qué nació? Para salvarnos. Para salvarnos. ¿Saben cuán profunda es esa respuesta? Podríamos pasar el resto de nuestras vidas examinando y pensando acerca de lo que significa contestar a la pregunta ¿Jesús vino a salvarnos? ¿Por qué el Dios del universo, el infinito, santo, omnipotente, Dios del universo, vino a este mundo pecaminoso y murió por nosotros para salvarnos? Vaya, qué pregunta. ¿Saben que Jesús de hecho, específicamente, objetivamente, contestó esa pregunta? Eso está en el libro de Juan. Él ahí nos dice por qué nació y con qué propósito vino a este mundo. Eso es lo que dijo. Yo para esto nací y para esto vine al mundo. ¿Para qué? ¿Cumplir las profecías? A cumplir las profecías. ¿Sabes cuán significativo es, Grant? Cuando Jesús dijo que vino a cumplir lo que estaba escrito sobre él. Medita por un segundo. Implica que debió haber un plan. Implica que no fue solo un accidente. Implica que él no fue solamente un hombre que comenzó a pensar en sí mismo de cierta forma. No, cumplir las profecías. Esa es una respuesta profunda. Grandiosa. No. Para redimir. Omar, ¿cierto? Sí, ella lo dijo para redimirnos. Para redimirnos. ¿Eso qué implica, Omar? Él vino a salvarnos. ¿Qué es lo que implica cuando alguien dice que vino a redimirnos? Kurt, ¿Necesitamos redención? necesitamos redención. Entonces alguien tuvo que pagar algo. ¿Qué palabra tan gloriosa es redención, Omar? Vaya. Pero no. Wow. Yo para eso he nacido y para esto he venido al mundo, A salvar al mundo. a salvar al mundo. Sí. ¿Cómo puede un hombre, William, cómo puede un hombre salvar al mundo? ¿Un ser humano puede hacerlo? ¿Te puedes imaginar el peso del mundo que fue puesto sobre los hombros de Jesucristo? ¿Quién lo puede desentrañar? Gran respuesta, William. No. Podríamos pasarnos el resto del día hablando del por qué vino Jesús. ¿No es increíble, Alex? ¿Cierto? Sí. Para consolar a los afligidos y liberar a los cautivos. Para dar consuelo a los afligidos y liberar a los cautivos. Esa es una de mis respuestas favoritas, Alex. Para darle la libertad a los cautivos. Vaya. No. Deben estar familiarizados con este pasaje, Juan capítulo 18. ¿Recuerdan esta escena? ¡Qué increíble escena es representada para nosotros en Juan capítulo 18! Jesús está de pie frente a Pilato. ¿Pueden imaginar a los ángeles reclinados en sus sillas para oír esto? Asumiendo que hay sillas en el cielo. Porque el rey del universo estaba ahora parado ante un gobernante de la tierra.
Él había estado callado durante el juicio que duró toda la noche, pero ahora Jesús comienza a hablar. Vamos a verlo. Empezando en el versículo 33. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó. ¿Eso lo dices tú? Le respondió Jesús. ¿O es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío? Replicó Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo. ¿Están listos? ¿Para qué? Dar testimonio a la Dar testimonio de la verdad. Jesús dijo, yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿No sospechan que sea posible que esto o este asunto de la verdad sea muy importante? Sí lo es. Ahora, si yo les dijera que hoy tengo que irme más temprano porque tengo que ir a testificar, ¿a dónde suponen ustedes que voy a ir? La corte. A la corte. Es exactamente correcto. ¿Y qué se supone que pasa en un tribunal? Robin, Un juicio. un juicio. Eso es correcto, y ¿saben qué? Yo creo que eso fue lo que Jesús pensó. Que era un juicio en proceso. Y que él había ido a testificar por la verdad y que estaba en juicio. ¿Qué supones? La verdad. La verdad. La verdad era juzgada. Exactamente correcto. De hecho, nos es familiar ver a Jesús en el estrado de los testigos, porque al hojear las Escrituras muy seguido leemos, Jesús dijo, en verdad os digo. Y solo en el libro de Juan, Jesús le da un doble énfasis al decir, en verdad te digo, 25 veces. La palabra es amén. Amén. La usamos al final de nuestras plegarias, ¿verdad? Jesús en el estrado de los testigos. En el juicio de la verdad. Cuando comienzas a consultar las Escrituras, comienzas a notar lo prominente que es esto. Juan capítulo 1, versículo 17. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. En Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Podríamos no tener problemas al predicar sobre Jesús como el camino o Jesús como la vida, pero ¿dónde encontramos que Jesús es la verdad? ¿Saben que fuimos santificados por la verdad? En Juan 17, versículo 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. En Juan 4, versículo 24, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 8, versículo 32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, haciendo libres a los cautivos. Eso trae una perspectiva diferente, ¿no es así? Alex, tú dijiste que Jesús vino a libertar a los cautivos. ¿Recuerdas el momento cuando el rollo le fue dado por Isaías y él se quedó en la sinagoga y leyó el pasaje al que tú te refieres? Que él vino a libertar a los cautivos. Significa que Jesús vino a irrumpir en las prisiones y a quitarle los grilletes a los ladrones, pillos, asesinos y violadores, abrir las puertas y dejarlos a todos libres. Eso significa que nos hace cautivos. Las mentiras. La verdad nos hace libres. Esto es interesante. Juan 14, versículo 16 y 17, Jesús dijo, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. ¿Y cómo llamó al Espíritu Santo? El Espíritu de verdad. Juan 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Se dan cuenta de que la verdad podría ser
¿Importante? Primera de Timoteo, versículo 2, 3 y 4. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Cuando comienzas a estudiar esto, te das cuenta que había un vínculo muy cercano entre la salvación y la verdad. Efesios 6, versículo 14. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. ¿La última pieza de la armadura? ¿La recuerdan? La espada del Espíritu. La verdad de Dios. Cuando comiencen a examinar, empezarán a ver que aún el Antiguo Testamento está lleno de estos temas. Este es el lamento de los profetas. Isaías 59:14. A la verdad se le hace tropezar en la plaza. Jeremías 7:28. La verdad ha muerto, ha sido arrancada de su boca. Isaías 59:15. No se ve la verdad por ninguna parte. Y se hace una interesante declaración al moverse el Espíritu de Dios en Pablo. Cuando le escribía a Timoteo, en 1 de Timoteo 6, versículo 13, dice: Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato, hizo la buena confesión, señalando este particular momento cuando Jesús estaba de pie ante Pilato. Yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Bueno, ¿cómo respondemos a la verdad? ¿Cómo reacciona el ser humano a la verdad? La Escritura nos lo dice. Segunda de Timoteo 4, versículos 3 y 4. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Obstruyen la verdad. Enseñarán falsedades. Rechazan la verdad para aferrarse a la maldad. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. En Juan 18:37, Jesús dijo: Yo para esto nací, y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Lo que es interesante son las siguientes palabras de Jesús, porque Él dijo entonces: Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. ¿Qué significa este enunciado? Todo aquel al lado de la verdad me escucha. Daniela. Que hay otro lado. Sí, hay otro lado. Aquí hay varios lados. Saben, esto ya no procede en nuestro tolerante mundo, ¿cierto? Esta idea de que hay dos lados. No podemos solo entendernos. Jesús está de hecho bifurcando el mundo. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. La Escritura es consistente. Primera de Juan 4, versículo 6. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha. Pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de verdad y el espíritu de mentira. Y eso es lo que llamamos la batalla cósmica. Y estoy convencido que es la batalla que se ha librado desde el principio, desde el momento en que Satán entró al jardín. Y de inmediato dijo estas palabras. Dijo Dios en verdad que vosotros no moriréis. Y lo vemos desde el principio. Una mentira opuesta a la verdad de Dios. Esa batalla se ha librado desde ese entonces y se libra ahora. Muchos eruditos dirían que las huestes celestiales, angelicales, fueron creadas antes de que Dios creara el cosmos. Y no sé, podría ser porque Dios quiso tener a alguien que atestiguara cuando Él creó el universo. ¿Cómo pudo haber pasado esto? Posiblemente se envió un aviso que decía: todo el mundo deberá acudir a atestiguar a las 6 de la mañana. Dios creará algo nuevo. Los ángeles llegan y preguntan: ¿qué es? No lo sé, pero Dios va a hacer algo aquí. Y entonces Dios habla. Pueden imaginar lo que hubiera sido ver aquello. Y todo fue hecho.
Vaya, ¿qué es esto? No lo sé, debe ser algo. Día 1, día 2, 3, 4, 5 y 6. Y Dios está creando la corona de su creación. Y me pregunto si Satán lo atestiguó. Muchos eruditos opinan que Satán probablemente tuviera una investidura de autoridad sobre las huestes angelicales. Y me pregunto si él se hallaba ahí cuando Dios creó al hombre. Vaya, ¿qué es eso? Lo llamo hombre. ¿Qué pueden hacer? Bien, pueden pensar, ser creativos y procrear. Oh, habrá millones de ellos, billones en realidad. ¿Ellos son míos? Me pregunto, si él estaba a cargo de las huestes angelicales y ahora el hombre había sido creado y era algo similar, ¿son ellos míos? Oh, no. Mira, yo los he creado con libre albedrío para que escojan libremente venerarme. ¿Escoger cómo? ¿Qué insinúa Satán? Lo que digo es que les des otra elección. No tienen de dónde escoger. Pero ponles delante otra verdad para elegir y veremos si te eligen a ti. Ok, haz lo mejor que puedas, porque lo siguiente que vemos es a Satán entrar al paraíso y desplegar su alegato de verdad. Dijo en realidad Dios que no morirían con seguridad. Y toda la creación se quedó en suspenso, esperando ver si el hombre elegiría la verdad de Dios o la que sostenía Satán. Y elegimos muy mal. Y el resto del libro es un drama. Y esa es la batalla que se sigue librando aún hoy. Vean, tesanolicenses. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales falsas, prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden. ¿A los que se pierden? ¿Por qué? Por haberse negado a amar la verdad. Y así ser salvos. ¿Ven? Hay otra conexión. La salvación. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados los que no creyeron en la verdad y se deleitaron en el mal. Siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos. ¿Cómo? Mediante la obra santificadora. ¿Cómo somos santificados? Por la verdad. Mediante la santificación por el Espíritu. ¿Cómo se llama el Espíritu? El Espíritu de la verdad. ¿Y qué es lo que hace? Nos guía. Nos guía hacia toda verdad. A través de la fe que tienen en la verdad. Es la combinación perfecta. Oh, cuán vinculados están el tema de la salvación con el de la verdad. ¿Nos debería sorprender? Jesús dijo, para eso nací, para esto he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. No creo, sin embargo, que haya una mejor narración sobre esta batalla. Y los temas implícitos asociados con eso, como la de Juan capítulo 8. Jesús está hablando y el tema del Padre aparece. Juan 8, versículo 39 a 47. Judíos, nuestro padre es Abraham. Jesús, no, ustedes tienen otro padre. Judíos, pues Dios es nuestro padre. Jesús, no, Dios no es su padre. Y luego hizo una escalofriante declaración. Juan capítulo 8, versículos 44 a 47. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Y sin embargo a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado?
Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Son palabras fuertes, ¿no? Sí, Jesús está diciendo la verdad. Y así es. Está describiendo nuestra naturaleza pecadora. Está describiendo por qué dimos con nuestra naturaleza pecadora actuando según las mentiras del mundo, la carne y el demonio. Yo solía creer que las mentiras eran ingeniosas. ¿Saben qué? No son tan ingeniosas. Las practicamos porque es nuestra naturaleza. ¿Cuántas veces las he seguido para al final decir, cuán estúpido? Hay una fuerte unión entre pecado y el tema la batalla cósmica. Vean esto. Romanos 7, versículo 11. Pecado, me engañó. Segunda Tesalonicenses 2, versículo 10. Con toda perversidad engañará a los que se pierden. Efesios 4, 22. Que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual es corrompida por los deseos engañosos. Hebreos 3, 13. Para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Estoy convencido, alumnos, que cada pecado que nos acosa puede rastrearse fundamentalmente a la creencia en una mentira. Por ello la batalla es inmensa. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahora empecemos a pensar, bien, malditos sean los hijos del diablo. No, eso es lo que fuimos. Y sin la gracia de Dios, podríamos continuar allí. ¿Cómo tratar con los incrédulos? Veamos para que no haya error. Segunda de Timoteo 2, versículos 24 a 26. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene que, David, cautivos, sumisos a su voluntad. Esto es lo que debemos entender, reconocer y visualizar en futuros incrédulos, cautivos, tal vez vestidos como prisioneros de guerra. ¿Cómo podemos tratarlos? Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Vamos a continuar viendo esta batalla cósmica, pero cuando miramos a esos que se oponen a la verdad de Dios, no los vemos con una actitud arrogante. Los vemos como cautivos. Y eso es lo que son. La batalla no ha cambiado. Es la misma batalla que empezó con Satán al presentar su alegada verdad. Vosotros no moriréis, seréis como Dios. Y aquí está una de las más perniciosas mentiras del mundo. Todo se refiere a ti, bebé. Lo que vemos en realidad es una antítesis entre la verdad de Dios, las mentiras, las ilusiones del mundo, la carne y el demonio. Por un lado, podemos juzgar la verdad que alega Dios y preguntarse, ¿qué dice el mundo? Si ven el tema de la unidad, como en, por esta causa el hombre dejará a su padre y madre para unirse a su esposa y los dos serán una sola carne.
¿Qué es lo que el mundo trata de hacer con esa unión? Dividirla. Dividir. Diversificar. Cuando Dios dice, no os juntaréis. Como el hombre no se acostará con un hombre, como lo hace con una mujer, ¿qué es lo que trata el mundo de hacer? Trata de juntarlos. Si Dios declara y diseña un orden social, por ejemplo, en el que hay roles, ¿cómo responde el mundo? Con recelo, no haré ese papel. Si Dios declara que somos responsables de nuestros actos, el mundo responde con acusaciones. Esto no es mi culpa, debe ser culpa de algún otro. Así fue como una mujer demandó a McDonald's por millones de dólares porque se vertió una taza de café caliente en su falda. Debía ser su culpa, ¿verdad? Vivimos en una cultura de no culpa. Donde hay autoridad, respondemos con rebelión. Donde Dios dice que deleguemos, vemos tiranía, libertad y esclavitud. Es una batalla de cosmovisiones. Una batalla entre la verdad que alega Dios y las mentiras e ilusiones del mundo, la carne y Satán. En un lado, las verdades que afirma Dios son consistentes y lógicas. Tienen sentido, funcionan. Y hasta en el mundo de pecado, cuando las seguimos, nos llevan a la paz, la prosperidad y la felicidad. Y opuesto a eso, está la red de mentiras del mundo, la carne y el diablo. Y es ilógica, tiene baches, inconsistencias. Y conduce al más doloroso de los lamentos. A gemir, a quejarse, al desorden y la muerte. Yo les digo a mis alumnos, elijan cualquier área de la cosmovisión. Si quieren comenzar con la verdad de Dios, pregúntense qué es lo opuesto a eso. Hallarán mucha desolación en lo que dice la cultura. Miren este ejemplo durante un minuto. ¿Quién es el hombre? Antropología. ¿Qué dice Dios sobre quién es él? El ser humano. ¿Qué hace? Creado a la imagen de Dios. Creado a la imagen de Dios. Imagio Deo. ¿Qué es lo contrario de esto? Casualidad, azar. Evolución. Evolución, casualidad, azar, no creación. Un producto de lo que hay en el cosmos. Un engrudo. Porque venimos de un engrudo. Pero ¿qué nos dijo Dios sobre el hombre? ¿Qué sabemos también sobre el hombre? ¿Pecador? Pecador, perdido, por naturaleza. ¿Qué es lo opuesto de esto? Básicamente bueno. Bueno. Básicamente bueno, perfectible, y adivinen que es con exactitud el mantra del mundo. Y encontraremos que esa mentira es una de las más perniciosas que le han endosado a la humanidad. Trataremos esto cuando veamos la antropología. ¿Qué es lo que le respondió Jesús a Pilato? Yo para esto he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Los que estén al lado de la verdad, escúchenme. ¿Cómo le respondió Pilato? ¿Ah? ¿Qué es la verdad? ¿Qué le dijo él? ¿Dijo acaso, Lina, qué es la verdad? ¿O dijo, qué es la verdad? ¿Creen eso? Sí. Creemos que el postmodernismo es algo nuevo. No lo es del todo. Es la misma vieja mentira. Enmendado un poco, nuevos términos, un breve énfasis aquí. Es la misma vieja batalla. Pero hay que contestar esa pregunta. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo la contesta el mundo de hoy? Bien, vamos a analizarlo. ¿Qué es verdad? La verdad es... Es algo así como cuando... Yo no sé. Es una pregunta difícil. ¿Qué es la verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?
es en realidad Difícil de definir porque Mucha gente diferente tiene... Diferentes. creencias. El momento presente es verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad le hará libre. Creo que hay una diferencia entre el hecho y la verdad. Es difícil dar una definición de la verdad. Ella es una clase de guía. La inocencia es la verdad. La verdad. Me gusta pensar que imaginen una catedral del mundo donde hay ventanales, grandes ventanales en esta catedral, y la verdad, con B mayúscula, brilla a través de los ventanales. Si alguien pregunta algo hay que decirle la verdad. Esperamos que todos digan la verdad. Creo que la verdad es un sistema de creencias, un hecho concreto. Aquí hay una mesa café, pero si la quiere ver azul, esa es su verdad, es su realidad. La verdad es lo que en realidad pasó. La verdad es la honradez, es la verdad. Cada uno ve las cosas de un modo diferente, así que el recuerdo de una persona puede ser diferente al de otra persona del mismo suceso. Hay personas por ahí que dicen que no hay verdad. Usted puede crear su propia verdad. Defino la verdad como el camino que la Biblia nos ha dado para vivir. Y luego, nosotros, los humanos, estamos dentro y miramos su verdad que brilla en todos estos ventanales. Vemos la refracción, la reflexión, miramos fuera de nuestros propios ojos y corazón y la entendemos de una manera que tiene algún sentido para nosotros. En un sentido filosófico o en un sentido real, si habla filosóficamente, diferentes personas con diferentes valores tienen diferentes conceptos de la verdad. Y si ve la verdad como hecho, obtendrá hechos históricos que podrá verificar, hechos científicos. Por lo tanto, tal vez mire la verdad a través de la lente de la cristiandad. Tal vez la mire a través de la lente de la ciencia. Me inclino mucho más hacia la verdad empírica de los hechos. Algo es verdad cuando es algo puro. Si hablan el nivel materialista, la verdad es 2 y 2. Son 4. No hay nada que hacer. Si hablan el nivel espiritual, que es un dominio mucho más alto, está hablando de un Espíritu Santo que mora en él. Todas las religiones creen que lo que ellos creen es la ley del universo. Tengo un poco de la verdad. Ustedes tienen otro poco. Cada uno la tiene. La verdad está siempre con nosotros. La verdad es creer en alguien o no. Debe haber una verdad inmutable, en mi opinión, para que el universo funcione apropiadamente. ¿Qué es la verdad? Es relativa. Si Jesús dijo que su venida al mundo fue para testificar la verdad, entonces es algo importante. De hecho, creo que esta pregunta podría ser la más importante que nosotros y nuestra cultura debemos contestar. Ahora, de vez en cuando, traeremos a algunos expertos al salón de clase. No en persona, pero comenzarán a ayudarnos y a aclarar algunos de los temas. Ahora les preguntaremos a 3 de ellos acerca de lo que es la verdad. El Rabí Zacarías, uno de los más grandes apologistas del mundo; Os Guinness, un gran autor; R.C. Sproul, uno de los grandes teólogos de nuestro tiempo. Veamos qué contestaron. La pregunta más importante que cualquier ser humano se puede hacer es esta: ¿qué es la verdad? Una de las preguntas fundamentales es ¿qué es la verdad? Ya se han librado batallas sobre las respuestas a través de los tiempos. Todas las controversias de hoy podrían resumirse a media docena, pero es incuestionable que la verdad sería la mayor. Así que para poder contestar esa pregunta, yo diría lo siguiente: la verdad es en sí lo que afirma proporcionalmente la naturaleza de la realidad tal como es. Es definida como lo que corresponde a la realidad como es percibida por Dios, porque la percepción de Dios o la realidad nunca es distorsionada, es una perfecta percepción de la realidad. Así que cuando Pilato miró a Jesús y dijo: ¿qué es la verdad?, y luego se alejó, Pilato se alejó de la autoridad más grande y de la pregunta más grande y cometió el crimen más grande de su tiempo. Sin duda es una pregunta crítica. Realidad muy interesante.
me gusta mencionar el Noah Webster, pero no el diccionario reciente, sino el de 1828, porque en él las definiciones no se han contaminado con lo políticamente correcto. Como decía Webster en 1828, así decía: la verdad se conforma al hecho o a la realidad, en exacta conformidad con lo que es, ha sido o será. Nosotros nos fiamos de la verdad de las profecías bíblicas. Dudo que hoy lo encuentre así en nuestros diccionarios. Pero este la define como realidad. Y en eso es en lo que quiero que reflexionen por un momento. Esa verdad es la realidad. Ahora, uno de mis pasajes favoritos es el de Isaías, capítulo 44. Ese pasaje es muy interesante porque en él vemos una insinuación del divino sarcasmo. Y cuando mi esposa me llama alguna vez la atención y me dice: Dale está siendo sarcástico, la veo y le digo: muchas gracias, ese es un atributo divino. Dios nos muestra una escena en Isaías 44, ¿recuerdan? Y en esencia está diciendo: ¿qué está mal en esta escena? Voy a parafraseárselos. Dios dijo: ok, supongan que un hombre se dirige al bosque, tala y derriba un árbol y lo lleva a su casa, lo corta en dos partes y con una mitad cocina su cena. En la otra talla un ídolo, se arrodilla ante él y le dice: sálvame. ¿Qué es lo que está equivocado en esta escena? Y entonces Dios dice: no sabe nada, no entiende nada, sus ojos están velados y no ven, su mente está cerrada y no entienden, les falta conocimiento y entendimiento, no se ponen a pensar ni a decir. Él repite: usé la mitad para combustible, incluso horneé pan sobre las brasas, asé carne y la comí. ¿Y haré algo abominable con lo que queda? ¿Me postraré ante un pedazo de madera? Y entonces dijo esto: se alimentan de cenizas, se dejan engañar por su iluso corazón, no pueden salvarse a sí mismos ni decir: lo que tengo en mi diestra ¿es qué? Una mentira. Una mentira. ¿Han pensado alguna vez sobre esto? ¿Qué hizo Dios aquí? ¿A qué igualó un ídolo? A una mentira. Una mentira. Es correcto. ¿Nuestra cultura está llena de mentiras? Sí. ¿Lo entendieron? Un corazón engañado lo desvía. ¿Qué les recuerda eso? Una trampa. La batalla cósmica. El engaño. Se postra ante él y lo adora y suplicante le dice: sálvame, pues tú eres mi Dios. ¿Cuán ridículo es esto? Cuando Pablo explica nuestra situación en el primer capítulo de Romanos, de la represión o supresión universal, de la revelación de Dios, nos da la razón de ello, de que cambiamos la verdad de Dios por una mentira, a fin de servir a la criatura antes que al Creador. Ese ha sido el intercambio, el comercio. Comerciamos la majestad de Dios para venerar un bambú o un tótem, un lagarto. ¿Ven cuán insensato es? Insensato, en verdad. Es exacto lo que Dios está representando en este pasaje. Piénsenlo. ¿Cuán insensato? ¿Venerar a un pedazo de madera? ¿Sálvame? ¿No creen que estas mentiras son poderosas? Ah, son muy poderosas. Son tan poderosas como para hacernos cometer las mayores locuras. De hecho, les haré esta pregunta: ¿qué es la locura? Tardemente. ¿Qué es la locura? El no poder asirse a la realidad. Perder contacto con la realidad. Eso es correcto. Supongamos que conducen su auto
en el campo. Su coche se descompone y no llevan teléfono celular. Sé que es molesto pensar en que esto nos pueda pasar. Y caminan para buscar ayuda. Ven una gran propiedad muy agradable, entran a la mansión y lo primero que escuchan al abrir la puerta es a un hombre que dice: «Soy Napoleón». Y al otro extremo otra persona dice: «No eres Napoleón, yo soy Dios, te elevé a rey». ¿En dónde se supone que acabamos de entrar? Un manicomio. A un asilo de locos. ¿Qué es la locura? Perder contacto con la realidad. No solo el contacto con la realidad, sino creer que la mentira es real. Porque cuando ustedes creen que algo es real, viven esa falsa realidad. Nuestras acciones reflejan lo que creemos en verdad que es real. A eso lo llamaré la locura común, porque creo que padecemos la locura ordinaria. Creo que Jesús trató esto en Mateo capítulo 6. ¿Recuerdan ese pasaje en donde Jesús dice: «No se inquieten, no se angustien»? ¿Y qué señaló Jesús para convencernos de que no deberíamos estar ansiosos ni preocupados? Las aves. ¿Recuerdan las aves del cielo? Que Él dijo: «Mirad las aves del cielo. No siembran ni ciegan». Entonces, ¿qué? El Padre Celestial las alimenta. ¿Qué otra cosa utiliza? Flores. Las flores. Los lirios del campo. Considerad los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero en verdad os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Pero es eso lo que Jesús señala? ¿Aves y flores? ¿Qué es lo que nos señala? Jehová Jairah. El Señor nos proveerá. ¿Qué es lo que está tratando de hacernos entender? ¿Cuál es el último recurso que Él apunta? La noción entera de la verdad no es solo filosófica, abstracta o teórica. La verdad es fundamentalmente sobre quién es Dios. Él conoce la verdad, Él es la verdad, Él es la fuente de toda verdad proviene de Él. Y por eso tenemos que empezar allí con su ser perfecto y entender quién es Dios para que tengamos algún punto de referencia para determinar lo que es verdad y lo que no lo es. ¿Cuál es este último recurso? ¿Qué está tratando Jesús de que creamos? ¿A qué está apuntando? ¿Qué está diciendo en el estrado? Amén, amén. La máxima fuente de la verdad, ¿cuál es? Dios. Dios mismo. Y por esa razón continuaremos girando nuestra cara directo hacia su cara. La miraremos con atención porque Él es la última fuente de la verdad. Colosenses 2 dice esto: Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si queremos entender la verdad que afirma Dios, hay que hallar lo que hay detrás de la verdad de Dios, de su carácter, naturaleza y existencia. Él ha proclamado esa verdad a nosotros, que en esencia es un reflejo de su carácter y su naturaleza. Él es la fuente vital de la verdad. Es interesante cómo sigue este pasaje. Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Y qué dice Él? Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. ¿Qué les recuerda eso? Nuestra batalla cósmica otra vez. La fuente vital de la verdad. Es lo que Él está tratando que creamos. Jesús dice: escúchenme, Él es verdaderamente Jehová Jairah. Él señala que es en realidad real, verdadero, y nos pregunta: ¿de veras creen en esto? Y entonces dice: Él no cuidará de vosotros. ¡Oh, qué poca fe! Vaya, ¿a qué quiere llegar Jesús?
usando la palabra fe. ¿Qué es la fe? Saben, yo estoy un poco irritado con nuestra cultura de hoy. La frase gente de fe, ¿qué es eso? ¿Fe en qué? ¿Fe en la fe? ¿Creen que hay palabras claves en nuestra cosmovisión? Como creer, fe, confianza, esperanza. ¿Cuál es el hilo que las relaciona? ¿Somos gente con esperanza porque confiamos en la esperanza? No. Virus database has been updated. La verdad que reclama Dios. Nuestra fe está en la verdad que afirma Dios y en quien se mantiene fiel apoyando estas afirmaciones. Nuestra confianza está en las promesas de Dios. Nuestra fe está en lo que ha puesto ante nosotros, que será sí y sí. No tenemos fe en la fe, ni esperanza en la esperanza. ¿Qué es eso? Él no cuidará de vosotros. ¡Oh, qué poca fe! Ah. Fe es una gran palabra hoy, pero rara vez apunta al que le debemos tener fe. ¿Cuán frecuente habló Jesús de tener la fe de un niño? ¿Qué significa esto? Tratemos de captarlo observando a un niñito. ¡Qué fe tan increíble! Vemos en un niño que está al final de un trampolín y todo lo que hay dentro de él le dice, no vayas a saltar. Pero él mira a su mamá o a su papá y así su fe y su confianza en sus padres supera lo que siente. Nuestra fe no es un sentimiento, ni nuestra esperanza tampoco. Nuestra fe vence los sentimientos. Por eso volvemos a las afirmaciones de la verdad de Dios. En esas épocas cuando siente apatía, esos tiempos cuando está seguro que no hay nadie allí, ¿a qué nos estamos aferrando para sostenernos? ¿La fe? No, a Él. Aunque usted no lo sienta, aunque todo dentro de usted apunte hacia otro lado, aférrese a ello. ¿A qué quiere llegar Jesús con todo esto? ¿Las preocupaciones? Él está conectando nuestra fe con nuestras acciones y emociones. Y entonces, en realidad, lo que creemos es real, exacto a cómo actuamos y también a cómo nos sentimos. Nuestras emociones y acciones están ligadas con lo que creemos que es la realidad y sobre eso actuamos. Así que continuamente nos estamos haciendo una pregunta. En realidad es inquietante y es una pregunta que me perturba, realmente lo hace. Y porque no quiero sentirme perturbado yo solo, voy a perturbarlos también a ustedes. ¿Creen en realidad que lo que ustedes creen es en verdad real?
¿Creen realmente que lo que creen es en verdad real? Les diré que si los 36 que estamos aquí salimos de este salón pensando en verdad que todo esto es verdadero, verdaderamente real, voltearíamos el mundo al revés, Grant. A menudo he pensado, si en realidad creo con firmeza que cuando he ido a orar ante Dios, que en realidad estaba entrando en el salón del trono, y Dios se inclinaba hacia adelante con sus brazos extendidos y decía, acércate, hablemos. Si lo creyera en realidad, no tendría problemas al orar. Lo tendría a levantarme e irme. ¿Creen que lo que creen ustedes es en verdad verdadero? Oh, Padre, empezarías ese trabajo en mí. Empezarías ese trabajo en los alumnos. ¿Acaso comenzarías a otorgarme el privilegio de mirar tu rostro? Que quizá percibamos la realidad de quién eres y la verdad que nos has dado. Y Padre, que podamos empezar a entender quiénes somos y lo que realmente creemos, lo que nos hace actuar como lo hacemos, nuestra cultura, en la realidad como tú la ves. Y Padre, que tú avives en nosotros la misma clase de pasión y compasión que vemos en ti. Que cuando nos llames digamos, aquí estoy yo, envíame. Todo lo puedo en el nombre de Jesús. Amén.